a mí se me ha hoy asignado trabajar el tema problemas sustantivos y de tipificación de los delitos de colusión y negociación incompatible, ¿no? Dos delitos contra la administración pública bastante recurrentes, como saben, a propósito del caso Odebrecht, por ejemplo, o de los diversos escándalos de corrupción que han sucedido en nuestro país por la actuación de funcionarios de los gobiernos locales y regionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a recordar muy rápido qué cosa sanciona el delito de colusión y qué cosa sanciona el delito de negociación incompatible, ¿no? El delito de colusión, como todos saben, está regulado en el artículo 384 del Código Penal, como lo pueden ver en la diapositiva, y básicamente lo que sanciona es al funcionario público que se concierta con un interesado en el marco de un procedimiento de contratación pública en el que el primero interviene por razón de su cargo, y lo que se busca es, a partir de esta concertación, defraudar al Estado. Eso es el tipo base de colusión. Pero además la colusión, en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, regula un supuesto agravado. ¿Qué sanciona el supuesto agravado? El supuesto agravado lo que sanciona es que producto de la concertación entre el funcionario público y el particular, lo que se realice es una defraudación patrimonial. El delito de negociación incompatible sanciona al funcionario público que se interesa indebidamente en un contrato u operación en el que interviene por razón de su cargo. ¿Para qué? Para provecho propio o de tercero. Estos son los dos delitos que vamos a trabajar hoy. Y ustedes se harán la pregunta, ¿no? ¿Por qué vamos a trabajar el día de hoy estos dos delitos? Porque estos dos delitos tienen una característica particular que los diferencia del resto de tipos penales comprendidos en el título 18 del Código Penal. El delito de colusión y el delito de negociación incompatible se cometen en un contexto especial, en el contexto de la contratación pública. Por eso yo les he venido a denominar también los delitos contra la contratación pública. Pero bueno, estos dos tipos penales, a diferencia del peculado, del cohecho, de la malversación de fondos, etcétera, no han sido muy trabajados por nuestra jurisprudencia y tampoco por nuestra doctrina. Lo que yo quiero hacer entonces ahora es presentarles 4 casos. Me voy a basar en los hechos, básicamente narrados en 4 sentencias, y a partir de estos hechos vamos a identificar los problemas en la interpretación de estos dos tipos penales. Entonces, yo les voy a presentar los hechos y hacia el final, ¿no?, de esta presentación voy a hacer una serie de preguntas. Esas preguntas van a identificar en el fondo los problemas de interpretación de estos delitos que nosotros vamos a responder hacia el final. Primer caso. El primer caso que yo les vengo a presentar lo he extraído del recurso de nulidad 341-2015. ¿En qué contexto se comete este caso? Se comete en el contexto de un contrato de concesión que celebra por una parte el Estado peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y por otra parte, Telefónica del Perú. Como ustedes saben, el Estado peruano y Telefónica del Perú tienen un contrato para que esta empresa nos brinde una serie de servicios, ¿no? El servicio de telecomunicaciones, que implica la telefonía fija, el internet, los celulares, etc. Bien. En el marco de esa contratación o de ese contrato de concesión, además de acordarse la realización del servicio de telecomunicaciones, se acuerda una cosa adicional. Se acuerda que trimestralmente Telefónica del Perú podría solicitar a OCIPTEL el alza o la variación de las tarifas que todos nosotros pagamos por el servicio de telecomunicaciones. Bueno, y en ese contexto pasan una serie de cosas, ¿no? Ocurre que hace unos años Telefónica del Perú le solicita a OCIPTEL que se produzca el alza de tarifas. Y entonces el procedimiento que se había establecido, y que como ustedes pueden identificar, se realiza en la fase ya de ejecución contractual de este contrato de concesión, lo que se acuerda o lo que se hacía siempre era que se conformaba un tribunal, ¿no? 3 miembros de OCIPTEL tenían que decidir si procedía o no la modificación solicitada por Telefónica del Perú. Y ahí pasa algo.
¿Qué cosa sucede? Sucede que estos 3 miembros acuerdan que van a enviar por correo electrónico sus votos fundamentados. Entonces, se lo mandan a la secretaria de este tribunal. Uno de ellos, el presidente del tribunal, dice que está en contra del alza de la tarifa, pero los otros 2 miembros dicen que están a favor del alza de la tarifa. Y envían sus votos fundamentados y claro, como eran 2-1, se acepta que se alce la tarifa. Sin embargo, cuando esos votos fundamentados son enviados a otra unidad de OCIPTEL, se llega a determinar algo. Se llega a determinar que uno de los miembros que votó a favor del alza había enviado un archivo en el que fundamentaba su voto favorable, pero en el archivo decía que este documento había salido del Microsoft de Telefónica del Perú, en específico del Microsoft del gerente de Telefónica del Perú. ¿Qué cosa sucedió en ese contexto? Sucedió que evidentemente se detuvo, ¿no?, el alza de la tarifa. ¿Y qué más sucedió? Sucedió en ese contexto que a este miembro del Tribunal de OCIPTEL y al gerente de Telefónica del Perú se les denunció por el delito de colusión. ¿Qué cosa se dijo? El representante de Telefónica del Perú sería el interesado o el particular y el funcionario público sería el miembro del Tribunal de OCIPTEL, ¿no? Que se dijo que ellos se habrían concertado para que en el marco de este procedimiento de contratación se defraude al Estado, ¿no? Entonces, a propósito de ese caso, surgen varias preguntas vinculadas justamente a la aplicación y a la interpretación del delito de colusión. Primera pregunta, las personas involucradas, este representante de Telefónica del Perú y este miembro del Tribunal de OCIPTEL, ¿pueden responder por el delito de colusión? ¿Pueden o no pueden? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podrían responder? ¿A título de qué podrían responder? Más, la conducta ilícita que yo les he narrado, ¿se ha cometido en el contexto requerido por el tipo penal? ¿En el contexto de la contratación pública o no? ¿O es que como ya se firmó el contrato y se produjo después esta concertación, entonces ya no habría delito? Y lo tercero, un poco lo que ya les adelantaba, ¿importa que no se haya realizado el alza de tarifas para la configuración del tipo penal? Y eso tiene que ver también con qué cosa protege el tipo penal. ¿Será que el delito de colusión protege el patrimonio o protege otra cosa, ¿no? Entonces son 3 preguntas vinculadas a la aplicación del delito de colusión. Pero vamos a ver también otro caso que nos plantea otros problemas en la interpretación y aplicación de este delito. Este caso o estos hechos yo los he sacado de la casación número 661-2016. ¿Qué pasa aquí? Este caso ocurre en Piura, en específico en la Municipalidad Distrital de Castilla. Parece, eso es lo que se dice un poco en la sentencia, que la alcaldesa de esta municipalidad quería beneficiar en una contratación a un consorcio, al consorcio H&B. Entonces, inicialmente, lo que hace esta alcaldesa es aprobar 3 resoluciones. En la primera establece el expediente técnico, en la segunda designa el comité ad hoc y en la tercera resolución aprueba las bases del proceso de licitación. Luego de que estos 3 documentos se aprueban, pasa que un ciudadano envía a la alcaldesa o a la municipalidad 3 cartas. En las cartas cuestiona las bases del concurso. Las cuestiona por 3 razones. En primer lugar, dice, porque de acuerdo a los lineamientos establecidos se iba a permitir que participen consorcios que no tenían el patrimonio suficiente para hacerse cargo de una obra de 31 millones de soles. En segundo lugar, este ciudadano cuestionaba que en las bases se requiriera un técnico automotriz y además también que se requiriera un arqueólogo. ¿Qué cosa pasó en este procedimiento de contratación? Que se hizo caso omiso a estas 3 cartas y se integraron las bases. Y en la integración de bases pasa algo muy importante que ustedes no deben perder de vista. Se señala que de ninguna manera se va a aprobar el pago de adelantos para que el contratista realice la obra. Es decir, que el contratista que ganara el concurso, luego de firmar el contrato con su propio patrimonio, tenía que empezar a ejecutar
la obra. Bueno, finalmente se hace la evaluación propia del procedimiento o de la etapa de selección y lo que ocurre es que gana como postor el consorcio H+B. ¿Qué cosa sucede cuando se enteran los otros postores de que gana el consorcio H+B? Otro ciudadano presenta una queja. Y presenta una queja señalando que hay un incumplimiento porque el técnico automotriz que se había presentado en realidad no tenía título. A pesar de ello, la Municipalidad Distrital de Castilla firmó el contrato con el consorcio H+B. Pero aquí vienen las irregularidades que yo quiero que ustedes noten más y que vamos a conversar después, ¿no? ¿Qué cosa pasa? Como ustedes saben, para firmar un contrato, el contratista, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que entregar una carta fianza. Bueno, el consorcio H+B entrega una carta fianza de COPEX, que está vinculada ¿a quién? COPEX, ¿a quién está vinculada? A Rodolfo Orellana, exactamente. ¿Qué pasó? Que esa carta no tenía fondos. Esa carta fianza no tenía fondos. Entonces, ¿qué ocurre, no? Ocurre que se le envía al subgerente de tesorería esa carta para que el subgerente de tesorería diga si procedía o no la firma del contrato y, por lo tanto, si la carta cumplía los requerimientos necesarios para la firma del contrato. Pues ese subgerente de tesorería dice que sí cumple, ¿no? Avala que tiene fondos cuando no las tiene y se produce la firma del contrato. Pero pasa más. Cuando ya el consorcio H+B tenía que empezar a ejecutar el contrato, ¿qué cosa creen que pasó? No tenía dinero. Entonces, ¿qué cosa hace el consorcio H+B? Le pide a la municipalidad que se firme una adenda al contrato, porque les había dicho yo antes que en la integración de las bases señaló bien claro que no se iba a permitir el pago de adelantos. Bueno, ¿qué sucede en ese contexto? Sucede que intervienen 3 personas. El gerente de asesoría legal, el coordinador de obra y el gerente de administración. El gerente de asesoría legal da el visto bueno para la firma de la adenda. El coordinador de obra señala que por una situación de evitación del costo social también se tiene que firmar la adenda. Y el tercero, el gerente de administración, señala que efectivamente se debe proceder al pago del adelanto. De hecho, es quien paga el adelanto. Y con estos 4 últimos intervinientes es que creo o quiero que ustedes presten atención, ¿no? Preguntas sobre estos 4 últimos intervinientes. El subgerente de tesorería, el gerente de asesoría legal, el coordinador de obra y el gerente de administración podrían responder por el delito de colusión a título de cómplices o no. ¿Pueden o no pueden? Y eso tiene que ver con la segunda pregunta. ¿Es relevante que la intervención de estos personajes se realice luego de la firma del contrato? ¿Podrían ellos alegar que no pueden ser partícipes del delito porque el delito ya se habría consumado con la concertación realizada anteriormente entre la alcaldesa y el consorcio H+B? ¿Pueden o no pueden responder? ¿Qué pasa con los actos que se realizan posteriormente a la firma del contrato? ¿Son relevantes penalmente o no lo son? Otra pregunta, ¿no? Veamos el caso 3. El caso 3 ya está vinculado al delito de negociación incompatible. Los hechos de este caso los he sacado del recurso de nulidad 841-2015. Yo a este caso le he bautizado como el caso de la plaga del quicuyo y ocurrió en Ayacucho. Y curiosamente hoy están conectados en línea, o está conectada en línea la Corte de Ayacucho. Entonces me entenderán con mucha facilidad de qué va este caso. Este caso sucede de finales del 2011 a inicios del 2012. ¿Qué cosa ocurrió? Esta también es una práctica muy común. Ocurrió que se consideró que los pastos en Ayacucho estaban en situación de emergencia. ¿Por qué? Porque había un bichito que se los estaba comiendo. Ese bicho es el quicuyo. Bueno, entonces, ¿qué cosa se decidió? Se decidió declarar en situación de emergencia un sector de los pastos de Ayacucho. Entonces, ¿qué se hizo, no?
Se aprobó, por lo tanto, que la contratación para unos tractores que tuvieran además unas maquinarias particulares para dispersar el veneno que matara al quicuyo, se tenían que contratar a través de un procedimiento exonerado, ¿no? ¿Qué implica eso? Que el procedimiento es más corto, que los plazos son más cortos y que las formalidades son mucho menores a las que se seguiría en un procedimiento regular. Bueno, pues aquí, en el contexto de la realización de ese procedimiento de contratación exonerado, ocurrieron varias cosas. ¿Qué cosa ocurrió en primer lugar, ¿no? Ocurrió que si bien el 29 de diciembre del 2011 recién se aprobaron las bases de la contratación, ese mismo día se otorgó la buena pro a dos empresas, a IPESA SAC y a Unimac SAC. Sin embargo, aunque esas dos conductas se realizaron el 29 de diciembre del 2011, antes habían ocurrido otros hechos. ¿Qué cosa había pasado? Que el 26 de diciembre del 2011 se habían emitido las dos órdenes de compra guía a favor de IPESA SAC y Unimac SAC y recién el 28 de diciembre se habría cursado invitaciones para que estas dos empresas participen del procedimiento de contratación. ¿Qué más sucedió? Sucedió que el 3 de enero del 2012 se tenía que suscribir el contrato y según las bases de este contrato, como los pastos estaban en situación de emergencia, a los 2 días de firmado el contrato, las empresas debían entregar los tractores con las maquinarias especiales para dispersar el veneno. Pero aquí viene lo raro. ¿Qué cosa sucedió? Que el día que se suscribe el contrato, se aprueba que los tractores pueden ser entregados no en 2 días, sino 10 días después de la firma del contrato y además se acuerda que los accesorios, ¿no?, importantes que iban en los tractores para dispersar el veneno pueden ser entregados 30 días después. Entonces, claro, vino la pregunta, ¿no? No que estaba en situación de emergencia o que estaban en situación de emergencia estos pastos, ¿por qué entonces se le ha dado un plazo de 30 días desde firmado el contrato para que se entreguen los tractores y estas maquinarias especiales? ¿Qué cosa sucedió en este caso? Sucedió en este caso que a los dos funcionarios que intervinieron en esta contratación, que fueron primero el gerente general del gobierno regional de Ayacucho y luego el jefe de abastecimiento del gobierno regional de Ayacucho, se les denunció por el delito de negociación incompatible. ¿Qué cosa se dijo? Que esos funcionarios se habrían interesado indebidamente en un contrato en el que intervinieron por razón de su cargo para provecho propio o de un tercero. Pregunta, ¿realmente aquí se habría cometido el delito de negociación incompatible o no? Y vienen los problemas, ¿no? Miremos los problemas que yo he planteado. ¿Los hechos narrados constituyen delito de negociación incompatible o son, como dirían muchos, meras irregularidades administrativas que deben ser sancionadas, en su caso, en el ámbito administrativo? Lo que yo les he contado, ¿qué es? ¿Es delito o es infracción administrativa? ¿Qué es? Ese es el primer gran problema que plantea el delito de negociación incompatible, esa distinción. Segundo, en este caso, a partir de lo que yo les he contado, ¿ha existido un interés indebido de efectos penales? Y ahí también viene otra pregunta, ¿no? ¿Qué cosa se entiende cuando el tipo penal señala que sanciona el interés indebido? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es el interés indebido? Tercero, pregunta también muy recurrente, ¿no? ¿Resulta relevante a efectos penales que en el marco de los procedimientos de contratación exonerados se permita la regularización? Esto siempre se va a señalar o siempre se va a debatir, ¿no? Como ustedes saben, en nuestro país es muy recurrente que para hacer una contratación, ¿qué cosa se haga antes? Se declara en situación de emergencia un lugar, siempre. ¿Por qué? Porque utilizamos un procedimiento de contratación exonerado. Y el procedimiento de contratación exonerado permite que las irregularidades se regularicen, es decir, se subsanen. Viene la pregunta, en el marco de los contratos o de los procedimientos de contratación exonerada, ¿puede existir delito o no puede existir delito? Eso es súper importante, ¿no? Y ahora sí, el cuarto caso, que nos va a terminar de plantear los problemas con estos dos delitos.
El cuarto caso lo he sacado yo de la casación 23-2016. Esta casación es muy famosa porque esta casación involucra al presidente regional de Ayacucho, ¿no? A Wilfredo Oscorima. ¿Qué cosa pasó en este caso? Y eso también es muy importante. Este caso ocurre en el mismo periodo de tiempo que el caso anterior que yo les he comentado, que el de la plaga del Kikuyu. ¿Qué pasa aquí? Ocurre que el 29 de noviembre del 2011 se aprueba la realización de una convocatoria a un proceso de licitación pública, normal, regular. ¿Para qué? Para fortalecer, dice así o decía así, la capacidad resolutiva de servicios de equipo mecánico. Lo que se quería hacer era arreglar las pistas en Ayacucho y entonces se tenía que contratar empresas, en este concurso por lo menos, que dieran las maquinarias, ¿no?, para la realización de estas obras. Bien, ¿qué sucedió en este contexto? Aunque el 29 de noviembre del 2011 se había dicho que se iba a seguir un procedimiento regular, el gerente general del gobierno regional que intervino en el caso anterior dijo que en realidad se debía declarar en situación de emergencia al sistema vial de Ayacucho. Entonces, este gerente general lo que hace es presentar esa solicitud de declaración de situación de emergencia ante el Consejo Regional. Y el Consejo Regional, el 20 de diciembre del 2011, mediante el Acuerdo Regional 109-2011, aprueba esta moción. Dice, sí, en efecto, la red vial de Ayacucho se encuentra en situación de emergencia, vamos a declararla en situación de emergencia y, como lógica consecuencia, vamos a anular el procedimiento de contratación regular inicial y vamos ahora a utilizar la fórmula del procedimiento de contratación exonerado. ¿Qué más ocurre? Ocurre que ese mismo día, Wilfredo Oscorima, el presidente regional, mediante una resolución ejecutiva, aprueba lo anterior y dice, sí, en efecto, la red vial de Ayacucho se encuentra en situación de emergencia y tenemos que optar por un procedimiento de contratación exonerado. Pero ahí empiezan a suceder una serie de cosas, ¿no? Luego de que se hace el otorgamiento de la Buena Pro, el OCE, el 28 de diciembre del 2011, le envía una carta a Wilfredo Oscorima y le dice a Wilfredo Oscorima que debe detener el procedimiento de contratación que se estaba llevando a cabo en el gobierno regional. ¿Por qué? Porque la red vial de Ayacucho no se encontraba en situación de emergencia y por lo tanto no correspondía la realización del procedimiento exonerado, sino más bien la realización del procedimiento general regular. Bueno, ¿qué cosa sucede? Además, después, el 5 de enero ya del 2012, el Ministerio de Economía y Finanzas también le envía un informe a Wilfredo Oscorima. En ese informe, el MEF encuentra 23 observaciones al procedimiento de contratación que se estaba realizando. Y nuevamente insta a Wilfredo Oscorima a detener el procedimiento de contratación. ¿Qué sucede después? Sucede después que lo que hace Wilfredo Oscorima es que en vez de detener el procedimiento de contratación, presenta un recurso de reconsideración ante el OCE, que como muchos de ustedes saben, no correspondía que se presente. Luego se paga a la empresa que había ganado y el 19 de enero del 2012, ¿sí?, el OCE responde nuevamente a Oscorima, le dice que su reconsideración no era procedente y le vuelve a decir que la red vial de Ayacucho no se encontraba en situación de emergencia. ¿Qué cosa ocurre a propósito de los hechos que yo les he contado? Que al gerente general, al jefe de abastecimiento y al propio Wilfredo Oscorima se le imputa el delito de negociación incompatible. Como no habían elementos para acreditar la concertación propia de la colusión, se dice que estas personas se habrían interesado indebidamente en el contrato en el que intervenían por razón de su cargo para provecho propio o de tercero. Y en este caso, a diferencia del anterior, porque en el anterior nos hemos fijado en la figura del gerente general y del jefe de abastecimiento, este caso yo lo he puesto para fijarnos en la figura del presidente regional.
Y viene la pregunta, ¿no? ¿Puede responder por el delito de negociación incompatible el presidente del gobierno regional? ¿Puede responder o será como él alegó a lo largo del proceso que en realidad no puede responder penalmente porque actuó bajo el principio de confianza? Eso era lo que decía Wilfredo Oscorima, ¿no? Él decía que en realidad a él le habían entregado una serie de informes señalando que la red vial de Ayacucho sí se encontraba en situación de emergencia y él confió en lo que le dijeron sus funcionarios. Y como confió, entonces, claro, luego no podría responder, señalaba él, por una supuesta comisión de un hecho ilícito. ¿Eso es así? En el caso de los superiores jerárquicos, que mucho tienen que ver, lamentablemente, en estos casos de colusión y negociación incompatible, ¿les podemos hacer responsables penalmente por el delito o no? ¿O es que para ellos se aplica directamente el principio de confianza? ¿Qué sucede, no? Entonces, con estos 4 casos, un poco hemos visto los problemas que plantean en la interpretación y en la aplicación los delitos de colusión y de negociación incompatible, ¿no? Primero, ¿qué cosa protegen? Eso tiene que quedar bien claro. Segundo, ¿hasta qué momento se pueden cometer? Solo hasta la firma del contrato, después también. Las irregularidades administrativas, por ejemplo, en los procedimientos de contratación exonerada, ¿son solo eso? ¿Irregularidades administrativas o pueden ser indicio de delito? Y luego, claro, ¿qué pasa con los superiores jerárquicos? ¿Pueden responder penalmente o no pueden responder penalmente? Entonces, para que nosotros juntos podamos responder las preguntas que yo he ido planteando a propósito de los 4 casos que les he comentado, he hecho un pequeño temario de 5 puntos que vamos a desarrollar y que nos van a permitir hacia el final responder las preguntas que yo he ido planteando. Entonces, lo que vamos a ver primero es qué cosa protegen estos delitos. Luego vamos a ver un poco los elementos típicos de cada delito. Luego vamos a ver si las irregularidades administrativas pueden constituir prueba indiciaria de colusión o de negociación incompatible. Vamos a ver también el tema de permisión administrativa y permisión penal. Eso se refiere a lo que yo les decía antes, ¿no? Si se permiten las regularizaciones, entonces no puede haber delito. Y finalmente vamos a referirnos al principio de confianza y a la responsabilidad del superior jerárquico. Y con estos 5 puntos vamos a poder resolver las preguntas que yo he ido planteando. Bien, primera pregunta, ¿no? ¿Qué cosa protegen los delitos de colusión y negociación incompatible? ¿No? Y yo esto siempre lo digo, entiendo que la gran mayoría de ustedes es penalista, pero lo voy a repetir, ¿no? Si ustedes se fijan en todos los manuales de parte especial de derecho penal, siempre los penalistas empiezan trabajando cuál es el bien jurídico protegido, ¿no? Y eso, como ustedes saben, no lo hacen los penalistas de ociosos, ¿no? Eso tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque el bien jurídico, ese interés que protege el delito, es relevante no solo porque limita la potestad punitiva del Estado, sino porque nos permite interpretar el tipo penal. Y les pongo un ejemplo rápido. Imagínense 2 amigos, uno es funcionario público y el otro es dueño de una empresa. Y estos 2 se conciertan y dicen o acuerdan que el amigo va a realizar una obra en la jurisdicción del funcionario público. Y acuerdan, el funcionario público, favorecer al amigo, pero eso sí le dice, vas a cobrar por debajo de lo que cobrarían los otros postores y me vas a hacer una obra perfecta. Y efectivamente, este amigo, el contratista que gana, hace una obra magnífica y además cobra un poquito por debajo de lo que hubieran cobrado los otros postores. Viene la pregunta, ¿a estas 2 personas se les puede imputar el delito de colusión? ¿Se puede decir que se han concertado para defraudar al Estado? ¿Sí o no? Si yo digo que lo que protege el delito de colusión es el patrimonio, ¿cómo tendríamos que interpretar esa para defraudar al Estado? Como una defraudación patrimonial, ¿no? En el ejemplo que yo les he puesto entonces, ¿podría haber colusión bajo este bien jurídico protegido patrimonio? No, no. Por eso es importante el bien jurídico.
porque nos permite interpretar el resto de elementos del tipo penal. Yo particularmente considero que estos dos delitos no protegen el patrimonio, sino que protegen la imparcialidad en la actividad contractual del Estado. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Porque se le ocurrió? No, no porque se me ocurrió, ¿no? Ustedes saben también que para elegir un bien jurídico penalmente relevante hay toda una teoría, ¿no? Y hay criterios de elección de bienes jurídicos penalmente relevantes. Hay dos, solo por recordar muy rápido. El primero es el criterio sociológico. Será bien jurídico aquel interés relevante para la sociedad, pero el segundo criterio, que también tiene que confluir, es el criterio constitucional. ¿Qué cosa implica? Que ese interés sociológicamente relevante no puede ser contrario a ningún derecho o interés reconocido por la Constitución. Por el contrario, si ese interés ha sido reconocido y valorado positivamente por la Constitución, tendremos más elementos para señalar que puede constituir un bien jurídico penalmente relevante. Y eso es lo que sucede con la contratación pública o con la actividad contractual del Estado, ¿no? En primer lugar, la actividad contractual del Estado es un interés relevante para la sociedad. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que tiene el Estado para satisfacer las demandas sociales. Quiero un colegio para que los niños tengan acceso a educación. ¿Qué tengo que hacer primero? Un procedimiento de contratación. Lo mismo pasa con los hospitales, ¿no? ¿Qué hay que hacer antes para poder construir un hospital, para poder llevar médicos, para atender a las personas? Hay que hacer un procedimiento de contratación. Entonces, evidentemente, desde el ámbito sociológico o social, la contratación pública es relevante. Pero además, este bien jurídico cumple también con el criterio constitucional. ¿Por qué? Porque si revisan el artículo 76 de la Constitución, el propio legislador ha valorado muy positivamente la importancia de la contratación pública en nuestro país. De hecho, existe una sentencia que yo la he puesto ahí, es una sentencia famosísima, es la 017/2011, en la que se señala la importancia de la contratación pública. Entonces, en base a esos dos criterios, para mí, el bien jurídico penalmente relevante o protegido en el delito de colusión y negociación incompatible es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado. ¿Por qué le he agregado la imparcialidad? Porque, claro, la satisfacción de necesidades sociales no puede hacerse de cualquier manera. Si se hiciera de cualquier manera, si no importaran los medios, entonces el propio Estado que estaría avalando actos de corrupción. Y eso no puede ser así. Entonces les pregunto, en el caso chiquito que les he puesto hace un rato, ¿podría imputarse al funcionario y al amigo contratista el delito de colusión si yo entiendo que lo que protege el tipo penal es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado? Sí, ¿no? Por supuesto, porque bajo ese bien jurídico, ese para defraudar que exige el tipo penal no se va a interpretar necesariamente como una defraudación patrimonial, sino de cualquier índole. Por eso es relevante el bien jurídico para comenzar. Entonces, yo por lo menos considero que en la negociación incompatible y en la colusión, el tipo base de colusión, se protege esta imparcialidad en la actividad contractual del Estado. En el caso de la colusión agravada, creo que es más bien un tipo penal pluriofensivo. Por un lado, se protege sin duda esta imparcialidad en la actividad contractual del Estado, pero también el patrimonio público, porque el propio tipo penal agravado requiere una defraudación patrimonial. Ahora, este bien jurídico que yo he identificado me permite interpretar muchas otras cosas, ¿no? Como yo he dicho que lo que se protege es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado, se puede claramente derivar que los delitos de colusión y negociación incompatible pueden cometerse en cualquiera de los regímenes de contratación pública que tenemos en el país, ¿no? No solo en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, que es la Ley 30225, sino también, por ejemplo, en el marco de las asociaciones público-privadas, de las obras por impuestos, etcétera. Pero más, ¿no? Este bien jurídico también me permite interpretar que el delito de colusión y de negociación incompatible puede realizarse en cualquiera de las fases de la contratación pública.
como se protege la actividad contractual del Estado, entonces puede haber colusión, puede haber negociación incompatible en la fase preparatoria, en la fase de selección y en la fase de ejecución. Por lo tanto, vamos un poco respondiendo a algunas de las preguntas que hemos planteado hacia el inicio, en el sentido de que no es que con la mera firma del contrato se consumó y se acabó la posibilidad de imputar el delito de colusión. En cualquiera de las etapas que les he señalado puede también realizarse. De hecho, esto ha sido avalado, muchos de ustedes ya lo sabrán, por esta sentencia, el expediente 0004-2015 de la Sala Penal Nacional, en la que básicamente se señala que el delito de colusión puede verificarse en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública. Y por tanto, esta sentencia es bastante tajante al señalar que se descarta de plano todo argumento orientado a discutir la tipicidad de una conducta de presunta colusión basado en la etapa contractual en que los hechos se enmarcan. Pero hasta ahí el bien jurídico y lo que nos permite interpretar el bien jurídico, ¿no? Sin embargo, el segundo punto que íbamos a trabajar era el de los elementos típicos. Entonces vamos a trabajarlos muy rápido, ¿no? En primer lugar, ¿no?, el tipo base de colusión, ¿qué cosa señala? Señala que se sanciona la concertación. ¿Qué cosa entendemos por concertación a partir del bien jurídico protegido por este delito? Cuando yo digo concertación, en realidad lo que estoy diciendo es que debo identificar que el funcionario público sea concertado de manera parcializada con el interesado en cualquier etapa de las modalidades de contratación para defraudar al Estado. ¿Qué indica este elemento concertación? Y eso también ya lo habrán oído muchas veces. Indica que el delito de colusión es un delito de encuentro, que por un lado está el funcionario público y por otro lado está el interesado. Y por lo tanto habrá que identificarse a ambas personas para imputar el delito de colusión. Mientras el funcionario público será el autor, el interesado será cómplice necesario del delito de colusión. Y sobre ese punto hay también, o debemos también tener cuidado. Cuando el tipo penal habla de un interesado, ¿no?, porque en esta escena hay un funcionario público y hay un interesado, ese interesado necesariamente tiene que ser un particular o puede ser también otro funcionario público. Puede ser también otro funcionario público, ¿no? Eso pasa mucho en el caso de los convenios, que son también otra forma de contratación, ¿no? Puede ocurrir, por ejemplo, que se firme un convenio entre dos entidades públicas, una de ellas, que sería, por ejemplo, la contratante, o su representante fungiría de funcionario público, y aquel otro representante de la otra entidad pública que realiza, por ejemplo, una obra, sería el interesado. Si en ese contexto se cometen actos que nos permiten determinar que ha existido una concertación para favorecer al interesado en la misma, podría imputarse a este funcionario público a título de cómplice necesario del delito de colusión, por supuesto, porque el delito de colusión no habla de la concertación entre un funcionario y un particular, dice concertación entre un funcionario y un interesado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque se va a utilizar mucho en el caso de los convenios. ¿Qué más? Cuando la colusión nos habla de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, ¿a qué se refiere? Se refiere a todos los procedimientos de contratación pública en el marco de todos los regímenes de contratación pública, ¿no? ¿Por qué? Por el propio bien jurídico que hemos elegido, la actividad contractual del Estado y la imparcialidad en el ejercicio de la misma. Y finalmente, un elemento también importante, cuando el tipo penal habla de una concertación para defraudar, ya hemos visto que a la luz del bien jurídico, que por lo menos para mí protege este delito, ese para defraudar no necesariamente tiene un contenido económico o patrimonial. En el caso sí
del supuesto agravado tendrá ese contenido económico porque así lo señala el propio tipo penal. Y respecto del delito de negociación incompatible, por ejemplo, si vemos sus elementos típicos, el primero que llama la atención es lo del que ya les señalaba al inicio, ¿no? El interesarse indebidamente. Bien, ¿qué es interesarse indebidamente? ¿Qué tiene que buscar el operador de justicia para que pueda señalar que una persona se ha interesado indebidamente en un contrato u operación en el que interviene por razón de su cargo? Nosotros no hemos desarrollado mucho ese elemento. Sin embargo, ese elemento se ha sido desarrollado en Colombia, porque en Colombia existe un tipo penal muy similar al nuestro, regulado en el artículo 409 del Código Penal. Y les cuento una pequeña historia sobre ese artículo. ¿Qué pasó? Que se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 409 del Código Penal colombiano. ¿Por qué? Porque se decía, a ver, si lo que se está sancionando es el mero interés, entonces se está sancionando el deseo del funcionario público. Y el derecho penal, como ustedes saben, por el principio de culpabilidad, no puede sancionar deseos o intereses, sino hechos objetivos acaecidos en la realidad. Sin embargo, a propósito de esa demanda de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional de Colombia aprovechó primero para decir que el tipo penal no era inconstitucional y segundo, para darnos un poco más de luces sobre qué se entiende por ese interesarse indebidamente. Y entonces la Corte Constitucional lo que señaló es lo que yo he puesto aquí, que voy a leer muy rápidamente. Dice, el delito no sanciona los pensamientos no exteriorizados del servidor, sino el interés que éste muestra con sus actuaciones en provecho propio o de un tercero, dejando de lado el interés general que corresponde asegurar a la administración en el proceso contractual en el que se interviene. ¿Qué nos viene a decir la Corte Constitucional? Que lo que sanciona el tipo penal no es el mero interés del funcionario, es la realización de hechos objetivos que denotan que ese funcionario está actuando no basado en el interés general, sino más bien en el marco de la anteposición del interés privado por sobre el público. Eso es lo primero que nos aclara esta sentencia. Otro elemento que se ha discutido mucho en este recurso de nulidad 841-2015 y también en la casación 23 del 2016. El tipo penal de negociación incompatible señala que ese interés indebido debe realizarse para provecho propio o de tercero. Pregunta, ¿para que se consume el delito de negociación incompatible debe haberse realizado efectivamente ese provecho propio de tercero o no? Como ustedes sabrán, la respuesta es no, ¿no? Y la respuesta es no porque lo que se ha venido a decir es que para provecho propio, para provecho de tercero, algunos señalan que es un elemento, en realidad, subjetivo adicional. Y como todo elemento subjetivo adicional, no tiene que realizarse para que el tipo penal se consume. Ese es otro debate que luego o en otra ocasión podemos conversar. Yo no creo que sea un elemento subjetivo adicional, porque no sigo las teorías además psicológicas del dolo, pero para mí lo que sí representa ese para provecho propio de tercero es una finalidad objetiva ulterior hacia la cual debe dirigirse la conducta de interés, pero que evidentemente el tipo penal no requiere de su realización para que se consume, ¿no? Esto lo digo y esto es muy importante porque en este recurso de nulidad 841-2015 y en la sentencia del caso Oscorima se viene a señalar que solo se consuma el delito de negociación incompatible si en efecto este provecho propio de tercero se realiza en la realidad. Y ahí hay un claro error, porque el tipo penal así no lo requiere. Y un poco, luego de haber visto los elementos típicos de estos delitos, vamos a entrar a otro punto, las irregularidades administrativas. Como yo les comentaba al inicio, el delito de colusión y el delito de negociación incompatible se parecen o confluyen
en el contexto de comisión especial en el que se cometen, ¿no? La contratación pública. Y claro, ha venido el debate, ¿no? Si en la contratación lo que suceden es una serie de irregularidades, ¿esas irregularidades deben solo sancionarse en el ámbito administrativo o pueden también ser indicios de la comisión de un delito, de colusión o de negociación incompatible? En el recurso de nulidad 841-2015 se dice que no pueden ser indicios de la comisión de un delito. La pregunta, ¿y eso es así? Si yo no me vi en las irregularidades administrativas, evidentemente que luego se pueden sumar a otro tipo de elementos, ¿cómo voy a acreditar yo el delito de negociación incompatible o el delito de colusión? No habría forma. Evidentemente, las irregularidades administrativas sí pueden constituir indicios de la comisión de los delitos de colusión o negociación incompatible. Y eso no es que solo lo diga yo, es que ha sido reconocido en el recurso de nulidad 1722-2016, ¿no? Aquí una de las salas de la Corte Suprema ha sido enfática, ¿no?, al señalar la concertación, refiriéndose al delito de colusión, ante la ausencia de prueba directa, se puede establecer mediante prueba indirecta o indiciaria, ¿no? Resulta evidente que quien se concerte con otra persona o quien se interese indebidamente en un contrato u operación no va a hacerse un video diciendo, bueno, ya, mira, te voy a beneficiar, y el otro le va a decir, ya está muy bien, ¿no? Evidentemente no lo van a hacer. Hay excepciones, claro, pero la regla no es esa, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el operador de justicia entonces para poder sancionar o incluso imputar colusión o negociación incompatible? Tiene que utilizar prueba indiciaria. Y las irregularidades administrativas, sin duda, además de ser sancionadas en el ámbito administrativo, también nos pueden servir como elementos para determinar que ha habido un ilícito penal. Y por eso este recurso de nulidad es bastante claro al señalarlo, ¿no? Dice lo siguiente. Si el procedimiento de contratación pública, dice, fue irregular en sus aspectos, puede, ¿no?, intuirse o tomarse en cuenta esas irregularidades como indicios de la comisión del delito de colusión. Y pone varios supuestos, ¿no? Por ejemplo, dice celeridad inusitada, inexistencia de bases, interferencia de terceros, falta de cuadro comparativo de precios, ausencia de reuniones formales del comité, subsanaciones o regularizaciones ulteriores, etcétera, ¿no? Creo que esta sentencia es ya bastante clara. Puede utilizarse las irregularidades administrativas para acreditar posteriormente el delito de colusión o negociación incompatible, por supuesto, se puede, no habría otra forma sino. Otro punto, el 4, que también genera mucho problema en el ámbito de estos delitos, ¿no? ¿La permisión administrativa implica permisión penal automáticamente? Si yo soy presidenta de un gobierno regional y decido hacer una contratación exonerada, en la cual, según la ley de contrataciones, se permite la realización de regularizaciones, si hay errores, ¿no? En ese contexto, que la norma permite regularizar, ¿no se podrá sancionar por colusión y por negociación incompatible? ¿En ningún caso o sí se puede? O ya estos casos, en todo caso, solamente se tendrían que ver en el ámbito administrativo y no penal. Y viene por eso mi pregunta, ¿la permisión administrativa implica permisión penal? Podemos señalar, como en su momento señaló Oscorima, a ver, aquí sí pues han habido irregularidades, ¿no? Pero la ley me permite regularizar. Como me permite regularizar, no me pueden imputar el delito de negociación incompatible. ¿Eso es así? Como la ley administrativa permite, la ley penal no puede intervenir. ¿Eso es así o es diferente? Como ustedes intuirán, es diferente, ¿no? El derecho penal tiene otras reglas. En el derecho penal lo que se analiza no es el mero cumplimiento o incumplimiento de la norma. Nosotros lo que tenemos que analizar es si determinada conducta ha puesto en peligro o ha lesionado un bien jurídico. Y si nosotros, incluso en el marco de una contratación exonerada, llegamos a determinar
a partir de una serie de indicios que una conducta ha puesto en peligro la imparcialidad en la actividad contractual del Estado, no habría ningún problema para poder sancionar el ilícito de negociación incompatible o de colusión. ¿Por qué? Porque el orden administrativo y el orden penal responden, cada uno de ellos, a lógicas, a fundamentos y a principios diferentes. Eso se los digo ¿por qué? Porque en el caso Odebrecht se va a alegar mucho. Y se va a alegar mucho porque para realizar ahí una serie de contrataciones se flexibilizaron diversos procedimientos, reglas y garantías de los procedimientos de contratación pública. ¿Qué cosa van a alegar estas personas? Ah, no, perdón, a mí la norma me flexibilizó reglas y yo en el marco de esa flexibilización he hecho tal o cual contratación. Por lo tanto, penalmente no se me puede imputar ni colusión ni negociación incompatible. Eso no es así. Hay que analizar el caso por caso. Más allá de que la norma administrativa nos pueda permitir regularizar ciertas conductas, el penalista tendrá que observar si en general todos los actos realizados por esa persona implican lo que les decía al inicio, ¿no? Una puesta en peligro a la imparcialidad en la actividad contractual del Estado y por lo tanto sí que se podría sancionar. Y paso al último punto y luego ya vamos a resolver las preguntas planteadas en los 4 casos del inicio. El principio de confianza. Este principio está de moda. Y está de moda por los superiores jerárquicos, ¿no? Los presidentes regionales, los ministros, los presidentes de Estado, los alcaldes, todo el mundo alega ahora el principio de confianza, ¿no? Como ustedes saben, el principio de confianza es un supuesto de ausencia de imputación objetiva, ¿no? Al lado del ámbito de responsabilidad de la propia víctima y de la prohibición de regreso. El principio de confianza es importante, por supuesto, porque sin este principio la sociedad no podría funcionar, ¿no? No podríamos andar. Imagínense si cuando yo viera que el semáforo de peatona me da rojo o me da verde, no confiara en que los que están conduciendo van a detener sus vehículos porque a ellos el semáforo les da rojo. Claro que es importante, la sociedad no podría funcionar sin que nosotros confiáramos en que el otro va a cumplir determinado rol. Y en las entidades este principio de confianza también es importante, ¿no? Porque el superior jerárquico no puede supervisar, eso es cierto, todas las actuaciones de sus subalternos. No puede hacerlo. Claro, el tema es que el principio de confianza tiene límites también, ¿no? Tiene una serie de límites. Y por eso es que yo les preguntaba, en el caso de Oscorima, en el que el OCE le dice que Ayacucho no se encuentra en situación de emergencia, el MEF le dice que esa contratación tiene 23 irregularidades, ¿él podía alegar el principio de confianza o no podía alegar el principio de confianza? Y esa alegación es recurrente. César Álvarez también ha alegado principio de confianza. Y así muchos más lo van a seguir alegando, ¿no? Antes de responder el caso de Oscorima, el principio de confianza, les decía, tiene límites. Y yo aquí les pongo 2 límites que espero que siempre recuerden. El primer límite al principio de confianza es cuando estamos frente a comportamientos contrarios a derecho. ¿Qué significa esto? Que si un superior jerárquico, que evidentemente no puede estar supervisando el trabajo de todos sus subalternos, se le pone en conocimiento la presunta realización de comportamientos contrarios a derecho, entonces ahí ya la persona no puede alegar el principio de confianza. Por el contrario, ¿qué cosa tiene que hacer? Intervenir. Primer límite. Segundo límite del principio de confianza, la falta de calificación del personal. ¿Qué pasa si yo contrato como contador o contadora de una alcaldía a una persona que sé que no tiene el conocimiento suficiente para llevar la contabilidad de la entidad? Luego, si se equivoca, si comete una serie de irregularidades, yo funcionaria que la contraté o superior jerárquica
¿podría alegar que yo confié en los informes contables que esa persona me dio? No, no. ¿Por qué? Porque conocía la falta de calificación del personal que había contratado. En ese contexto, tampoco podría el superior jerárquico alegar el principio de confianza. Muy breve, he desarrollado estos 5 problemas de estos 2 delitos. Pero entonces, como ya les he contado yo la historia de estos 2 delitos, podemos resolver las preguntas que yo planteé para los 4 casos. Y que ahora todos están calificados para responder, ¿no? Porque todos han estado muy atentos, nadie ha estado en el WhatsApp ni en el Facebook, nadie se ha dormido, ¿no? Todos me han escuchado, ¿no? Entonces vamos a poder resolver rápido las preguntas. Caso 1, el caso de Telefónica, este de acá. El caso de Telefónica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya. Les pregunto, las personas involucradas en este caso, el representante de Telefónica por un lado y el miembro del tribunal de OCIPTEL, ¿podrían responder por el delito de colusión o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, ¿no? El funcionario sería el miembro del tribunal de OCIPTEL y el interesado sería el representante de Telefónica. El miembro de OCIPTEL sería el funcionario público y el representante de Telefónica sería su cómplice necesario, ¿no? El interesado. ¿Y están seguros que eso es así? ¿Pueden responder ellos como autor y cómplice a pesar de que se ha cometido este acto en la fase de ejecución contractual? Sí, ¿no? Porque si nosotros consideramos que el bien jurídico que se protege es la actividad contractual del Estado, entonces se protege la fase preparatoria, la fase de selección y la fase de ejecución. ¿Importa que el contrato se haya firmado antes? No, no importa. Eso no importa. Si nosotros en el marco de la actividad contractual del Estado vemos esta concertación que busca defraudar al Estado, entonces habrá colusión. 3. ¿Importa en algo que no se haya realizado al final el alza de tarifas o no? Porque al final no se aprobó, ¿no? El alza de tarifas. ¿Eso importa algo, influye en algo o igual les podemos imputar colusión a estas personas? Igual, ¿no? No habría ningún problema en imputarles. Bueno, yo pienso igual que ustedes. Pero en este caso, que ustedes pueden revisar, se les absolvió a los 2. ¿Por qué? Porque lo que se vino a decir es que en realidad esta operación que se había realizado era un ajuste trimestral tarifario y el ajuste trimestral tarifario en estricto no es un procedimiento de contratación pública. Pero, como hemos visto, y creo que era lo que yo quería dejar claro con este dibujo, ese procedimiento de ajuste tarifario se realizó en el marco de un procedimiento de contratación pública, en la fase de ejecución. ¿Puede haber colusión en este caso? Por supuesto, sin problema. Segundo caso, este es el de la Municipalidad de Castilla, que les había dicho que en estricto nos íbamos a fijar en estos 4 últimos intervinientes. En el subgerente de tesorería, que aprueba la carta fianza sin fondos, y luego en este gerente de asesoría legal, el coordinador de obra y el gerente de administración, que aprueban la adenda al contrato en la que se decía que no se podían pagar adelantos. Sobre estos 4 habían varias preguntas. La primera, ¿estos 4 pueden ser cómplices del delito de colusión en el que la autora era la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Castilla y el cómplice necesario era el representante del consorcio H&B? ¿Estos 4 pueden ser cómplices de esa conducta o no? O autores, dice por aquí. Yo lo que entiendo del caso es que, claro, no se les imputó a título de autoría porque no se llegó a acreditar algún tipo de concertación entre ellos y los representantes del consorcio H&B. Por eso es que se fue aquí por complicidad. Les pregunto, ¿pueden ser cómplices o no? ¿Sí?
Si el acto de concertación, eso es lo que se debatía, ¿no?, entre la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Castilla y el representante del consorcio de HIV, si esa concertación se realizó antes y estos intervienen incluso después de que se le da la buena pro al consorcio, después de que se firme el contrato, ¿pueden ser ellos cómplices del delito o no pueden ser? ¿Cabe la participación luego de la consumación del delito o no cabe? Ese era el debate en este caso. Ese era el debate en este caso. Se decía que en realidad el delito de colusión ya se había consumado porque ya se habría concertado para defraudar al Estado, la alcaldesa y el representante del consorcio. Como ya se consumó, se decía, toda la participación posterior a la consumación del delito no es relevante penalmente. ¿Eso es así? No. Ya. Por ahí va la respuesta. Por ahí veo yo también la respuesta. Yo veo muy parecido el delito de colusión y también el delito de negociación incompatible al delito, por ejemplo, de usurpación. Es un delito que se consuma de manera instantánea, pero cuyos efectos se mantienen por un periodo de tiempo. Entonces, si en el marco, ¿no?, de la realización de esos efectos, ¿no?, de esa afectación antijurídica igual al bien jurídico, se cometen una serie de conductas, también podrían ser sancionadas a título de participación, creo yo. En este caso, tampoco se sancionó a estas personas. Primero porque se dijo que, claro, habían intervenido luego de la consumación del delito. Y segundo, se dijo también que ellos en el fondo, ¿no?, por razón de su cargo, no es que tenían que intervenir. Y se dijo algo más en esta sentencia. Se dijo que el único que podía ser sancionado como cómplice en la colusión era el interesado y no los demás intervinientes. Les pregunto, ¿eso es verdadero o falso? Falsazo, ¿no? El interesado será el cómplice necesario, pero evidentemente todo el resto de personas que realicen actos de colaboración en el hecho delictivo tendrán que ser sancionados también como cómplices, porque así lo señala la propia parte general del Código Penal, es la definición de cómplice. Este caso, el de la plaga del quicuyo, negociación incompatible. Ya, al gerente general y al jefe de abastecimiento se les puede imputar el delito de negociación incompatible si se habrían interesado indebidamente en el contrato en el que intervenían por razón de su cargo, o es que todos estos actos que yo les conté anteriormente serían solo irregularidades administrativas. ¿Podrían responder o no podrían responder? No tenemos todos los hechos del caso, no tenemos todo el expediente, pero de manera general, ¿pueden responder o no pueden responder? Sí pueden responder. En esta sentencia se dice que no. ¿Por qué? Porque en realidad se señala que se habrían cometido solo irregularidades administrativas, que en los procedimientos exonerados se permite la regularización y, claro, como se permite la regularización, en todo caso, esto tendría que ser reconducido al ámbito administrativo, pero no al ámbito penal. Ya hemos visto que eso no es cierto, ¿no? Y no es cierto porque evidentemente, ¿cómo vamos a probar indiciariamente este delito si no utilizamos las irregularidades administrativas también? No se puede. Segundo y más importante, la permisión administrativa no es igual a la permisión penal. ¿Podrían responder estas personas? Por supuesto que podrían responder por el delito de negociación incompatible. Y el 4, Oscorima. Caso para mí por lo menos muy cuestionable. Este Oscorima, al que el OCE y el MEF le dijo que la red vial de Ayacucho no se encontraba en situación de emergencia, al que se le dijo que había una serie de irregularidades en el procedimiento de contratación, que tenía que detenerlo. Luego, ¿se le puede imputar negociación incompatible
¿O es que estaría actuando amparado en el principio de confianza? ¿Le aplicamos principio de confianza o no? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque hay excepciones al principio de confianza. Y la primera excepción que yo le señalé era cuando el superior jerárquico tomaba conocimiento de la realización de comportamientos antijurídicos, por lo menos, irregulares, ilícitos. Él tomó conocimiento, por supuesto. El OCE le manda 2 comunicaciones. El MEF le manda una con 23 observaciones. ¿Podían pararse en el principio de confianza? De ninguna manera. Pero, entre otros argumentos, a él se le absuelve por el principio de confianza. ¿No? Hay que tener cuidado también con eso. Porque luego Álvarez ha vuelto a utilizar esta sentencia, ¿no? Y ese criterio del principio de confianza. Y se va a repetir mucho. Entonces tiene que quedarnos claro que este principio tiene límites, ¿no? En esta sentencia eso es lo que yo extraño. En esta sentencia se habla en una serie de párrafos que es el principio de confianza. ¿Por qué sirve el principio de confianza? ¿Por qué es importante el principio de confianza? Pero en ninguna parte dice, el principio de confianza tiene excepciones. Este caso encajaba en las excepciones. Eso faltó en la sentencia, eso es lo que yo extrañé. Entonces, un poco, a partir de lo que yo les he contado, he intentado primero hacerles ver los problemas que plantean estos 2 tipos penales y he intentado también ir resolviendo cada uno de los problemas que plantea estos tipos penales.